Pensar la alfabetización desde la gestión es pensar en decisiones, estrategias, articulaciones que hacen posibles sostener políticas educativas en el territorio. De esto vamos a hablar con la directora de Desarrollo Educativo del municipio de 3 de Febrero, Leila Pérez Andonato, la coordinadora de la Escuela Municipal de Robótica y Nodos Tecnológicos de Junín, María Luz Murachole, y la directora de la Agencia de Desarrollo Local del municipio de Pergamino, Aurelia Furnari. Gracias por venir. No es la primera vez, así que gracias por volver al auditorio de TICMAS aquí en la Feria del Libro. Aurelia, comencemos con vos, si te parece. Antes de hablar de fluidez lectora o de tecnología educativa, Pergamino se encontró con un dato que era muy llamativo y que podría haber puesto en cuestión a la educación, que era en uno de los barrios, 53 chicos entre 5 y 14 años, tenía 47 de esos 53 en un estado de analfabetismo. Bueno, ¿cómo se trabaja la gestión cuando te encontrás con un dato de esa magnitud que al final nos escandaliza, pero en tu caso además tiene que mover a la acción? Bueno, ¿cómo se trabaja? Básicamente poniéndonos en acción y alfabetizando. Tengo buenas noticias. Eso fue en el 2024. Te llevamos, ¿te acordás que hicimos una nota en TICMAS, pero no en el auditorio, Sí. sino que en nuestras oficinas? Al poco tiempo. Y estábamos hablando justamente de esto. Exactamente. Sí, obvio que fue totalmente escandalizador y pone en crisis el sistema porque son todos chicos que están escolarizados. Todos los chicos que nosotros medimos en esse momento iban a la escuela, así que es totalmente alarmante el dato. Pero la buena noticia es que hoy, después de un año y medio de trabajo, todos han logrado importantes avances. Si bien todavía tenemos que seguir profundizando algunas cuestiones básicamente de comprensión y fluidez. Hoy están en lo que nosotros denominamos alfabéticos, pero sí notamos que siguen teniendo algunas cuestiones vinculadas a la comprensión y la fluidez, básicamente asociado al tema del vocabulario, que recién estaba escuchando muy atenta el panel anterior, esto de poder leer, y ya lo voy a llevar para los espacios nuestros para implementar un día y un horario de leer mucho más en voz alta y en conjunto. Bueno, hay unos datos que te dicen que la oralidad te aporta miles de palabras, pero la lectura te aumenta considerablemente la cantidad de palabras que uno domina, ¿no? Exactamente. Así que bueno, la buena noticia después de ese dato alarmante es que hoy son 80 chicos con los cuales estamos trabajando y logramos algo importante también, que en ese momento no lográbamos sobre todo porque nosotros somos una institución educativa no formal, que es el tema de la regularidad. Tuvimos que trabajar muchísimo con la familia para que se comprometieran. Lo que hicimos fue evaluar y con evaluación en mano de cada uno, hablar con su familia y decir: hoy tu chico está acá, despreocupate, va a salir adelante, pero necesitamos sí o sí un compromiso tuyo, sobre todo de la mamá, de que venga todos los días. Nosotros trabajamos 5 días a contraturno, 4 horas, y bueno, creo que eso fue lo que hizo que no pudiéramos sacarlos adelante en relativamente poco tiempo. Vamos a volver a eso, pero para darle paso a las chicas, porque digo, vamos a volver porque es muy interesante, pero para darle paso también a las chicas. Leila, en 3 de febrero hay un ecosistema de 27 jardines, hay profesorados, hay escuelas de arte, tienen un sistema robusto ahí y también están trabajando en la alfabetización. Y uno de los datos que vienen desarrollando es la colonia de verano, que la vienen haciendo desde 2024. Lo digo porque también Vicente López estuvo aquí con el ejemplo de colonias de verano. ¿Cómo se hace una propuesta educativa en una colonia? ¿Cómo aporta al calendario educativo? ¿Cómo aporta al currículum pensar en alfabetización en el verano? Bien, bueno, como bien decís, en 3 de febrero contamos con una amplia red educativa, tanto formal como no formal. En el 2024, con los datos que estuvieron dando vuelta por todo el país y que se generó el compromiso federal por la alfabetización, nosotros comenzamos una fuerte política en los 27 jardines municipales sobre la alfabetización. Pero como traes esto de las colonias, también estamos muy interesados de lo que pasa por fuera del tiempo escolar, por fuera de las clases escolares y sobre todo, bueno, también en los recesos escolares.
Entonces ahí contamos con una red de educación no formal, con apoyos escolares, con diversos programas. Y esto que desarrollamos en el verano creemos que tiene un gran impacto, porque digo, también como se hablaba en el panel anterior, es difícil a veces competir a las actividades deportivas y llevar un poco de actividades pedagógicas más áulicas. Y creo que las herramientas digitales, como la aplicación a leer en vivo, que implementamos en las colonias, fue de gran utilidad y han tenido un gran resultado. Los chicos se comprometieron con la actividad, íbamos semana a semana, era parte de la actividad del diseño que tiene el área de deportes. Y bueno, tuvimos buenos resultados. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Leer en Vivo y también con María Luz, porque ustedes implementaron 2 escuelas. Ahí tenés el micrófono. Gracias. Ustedes desde la Escuela de Robótica empezaron a dar respuesta a ciertas necesidades que encontraban. ¿En qué se parece un chico que aprende robótica a un chico que aprende a leer jugando a hacer streaming? Bien, me parece que el primer parecido que tienen es la expectativa de las familias. Cuando eligen una propuesta de la Escuela de Robótica, en el discurso la familia dice, vengo porque es importante para su futuro, vengo porque la tecnología nos atraviesa y es importante para él, para ella. Y ahí ya hay una apuesta que me parece que en ese punto garantiza un montón de condiciones, ¿no? La mirada del adulto que va señando de alguna manera posibles recorridos. Pero a su vez los chicos también retoman esa expectativa, vienen súper expectantes a recorrer estos espacios y les gusta armar, y ahí encontramos con que la Escuela de Robótica está toda vidriada, ellos se ven de una aula a la otra, entonces habrá algunos que están construyendo su robot y otros que están construyendo el guión para hacer su canal de streamers, para compartir esa lectura. Entonces el armado, la construcción, el pensamiento alojado desde ese lugar son puntos que tienen en común. Y la verdad que eso a nosotros nos da muchísima satisfacción. Digo, y esa expectativa, retomarla para generar una oportunidad que a su vez impacta, como las chicas recién comentaban, en sus trayectorias educativas, en su modo de ver el mundo. Me parece que hay una apuesta muy grande que viene alojada de la familia, que es garantía en un punto de acompañamiento para nosotros, los docentes, el equipo de trabajo, y los ubica a los chicos en otro lugar, ¿no? Para generar ese aprendizaje en otras condiciones. Una pregunta para las 3. Mercedes Mateo es la directora de educación o la jefa de educación del BID. En enero le hice una nota y le pregunté por algunos casos que había tenido, desafíos, éxitos, etc. Me contó un caso particular en México, que habían desarrollado un proyecto muy importante y las familias no los habían absorbido. Entonces ellos fueron a ver por qué, y la respuesta fue porque no le creemos a la política. Y es un dato que cualquiera de nosotros puede observar ahí. Y ustedes están trabajando con familias que también están en una situación a veces marginal, chicos analfabetos, chicos que están en situaciones de pobreza, y las 3 mencionaron el impacto en las familias. ¿Cómo se hace para sensibilizar a las familias y decir, este proyecto no es mentira, no venimos a estafar desde los gobiernos, venimos a probar? Digo, ¿cómo se hace para incorporar al actor familia en el desarrollo de la educación de sus hijos? ¿Voy? Bueno, a mí me parece que desde ese lugar hay un compromiso desde el equipo docente, desde la selección de ese equipo docente, que tiene que ver con el contenido, con el conocimiento, ¿no? Jerarquizar ese saber y armar una estructura estratégica que invite, que los aloje, que sea convocante. Fue una apuesta que hizo el equipo de gestión, ¿no? Bueno, vamos a armar. Junín tiene esa certificación como ciudad de conocimiento y se basa en eso. Eso es un faro, digamos, no solamente para las empresas, sino para las familias de la comunidad que están esperando un sitio, ¿no? Mejor para sus hijos. Estamos pensando en mejorar esa estructura que aloje de una manera distinta, que sea desde el progreso, desde el conocimiento, desde el lugar de las escuelas, ¿no? Se hacen como distintas articulaciones. Entonces, me parece que ese es un buen señuelo para la convocatoria. Y se arma una confianza, ¿no? Entre
ese proceso que se confía a partir de eso y los resultados que acompañan a eso, ¿no? Nosotros, además del proceso de a leer en vivo, Matific, robótica, impresión 3D, bueno, empezamos a ver chicos que se posicionan distinto y eso se comenta en la escuela, en la familia. Ese boca a boca va armando, digamos, una estructura que genera confianza, ¿no? Y esa confianza acompañada después con los resultados, no solamente las métricas, sino el posicionamiento subjetivo de los niños que atraviesan esa experiencia. Así que me parece que esa fue la estrategia de Junín. Bien. Leila, ¿querés? ¿Yo? Dale. Bueno, es muy parecido a lo que acaba de decir María Luz. Creo que la clave está en el equipo, cómo el equipo se vincula permanentemente con la familia, contándoles del proceso, contándoles los resultados. Los resultados es la clave para mí, poder que ellos puedan ver, o esto que te estoy diciendo, decirle, hoy está acá, pero va a poder, lo vamos a lograr, necesitamos tu compromiso, y cuando ven el resultado concreto, ahí es donde se genera esta confianza que es imbatible, o sea, es donde vos empezás a sentir que la familia forma parte del proceso. Empodera muchísimo a las mamás. Nosotros tenemos casos en los cuales van a las escuelas y le dicen, allá pueden, porque acá no. Entonces ahí tenemos que empezar, articulamos mucho con la escuela, porque empiezan a darse cuenta de eso, que realmente pueden, que es un proceso, que estamos ahí para ayudarlos, pero el resultado es clave. Bien, me parece una pregunta interesante. Creo que nosotros como gobiernos locales tenemos esa posibilidad de estar cerca de las familias, que capaz otros niveles de gobierno es más complejo y suele generar este descreimiento que hay hoy en la sociedad por la política, como traías. Nosotros como municipio tenemos la posibilidad de conocer mucho a las familias y de tener esa cercanía y ese vínculo. Que ese vínculo es ese generador de la confianza que las chicas traen, que creo que es lo trascendental para trabajar con las familias. En este sentido, como les contaba, nosotros tenemos una amplia red de educación no formal con 7 dispositivos municipales. El año pasado tuvimos el orgullo de inaugurar uno nuevo en el barrio Esperanza, que es el barrio más vulnerable del municipio, que se hizo en el marco de la integración sociourbana del barrio. Y cuando pensábamos la propuesta educativa para esta sede, teníamos el desafío de decir, hoy en día tenemos muchos programas en el barrio educativos y deportivos, y la verdad que el vínculo con los niños, sin dudas, está formado. Pero ¿cómo hacemos para llegar a esas familias? Porque la realidad es que en los barrios muchas veces los chicos llegan solos a las actividades. Para realizar las planillas de inscripción, los equipos tienen que salir al territorio, ir casa por casa a buscar a las familias. Así que bueno, ese fue uno de los grandes desafíos, ¿no? Cómo llegar a las familias. Y lo estamos abordando, esto lo inauguramos este edificio que les cuento en septiembre del año pasado, con diferentes actividades que convoquen a la familia al espacio, que sean también parte, realizar actividades en simultáneo con las familias en un aula, con los chicos en otro aula. Así que creo que sin dudas ese es el camino, ¿no? El camino del vínculo y de la confianza. Gracias. Aurelia, una observación. En las dos respuestas que diste, mencionaste a las madres. Primero que hablan mal de los padres, ¿no? Que no estemos tan presentes. Pero luego, ¿cómo es ese vínculo con las madres? No, con las madres es el vínculo más cotidiano, digamos, pero los padres también están presentes. Algo que no dije anteriormente es el resultado, pero también es el reconocimiento. En el caso, no con alfabetización, sino con matemática, nosotros también hacemos apoyo escolar en matemática, participan de una olimpiada y a fin de año hicimos la entrega de premios porque todos pudieron llegar a tener algún premio. Y eso fue clave también en la confianza y en el tema de la familia en involucrarse. O sea, algunos era la primera vez que recibían ese reconocimiento, así que fue clave. Me perdí con la pregunta, me habías dicho otra cosa, la familia. Igual te estaba preguntando por el rol de las mamás. madres. Sí. Sí, porque creemos que esto es una responsabilidad compartida. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo que nos encanta, pero si no tenemos ese apoyo es difícil sostenerlo. Necesitamos el compromiso de las familias. En ese sentido nada más, no les vamos a pedir que hagan otras cosas, pero sí que los chicos estén en ese lugar para que podamos trabajar con ellos. Bueno, hemos hablado de los chicos, por supuesto, del gobierno, de las familias. Hablemos del otro actor que nos queda, que son los docentes.
Las tres trabajan en espacios de aula no formal, pero que hacen un acompañamiento y que provoca una idea disruptiva de la educación. ¿Cómo es el docente que acompaña a cada uno de los proyectos? Arranco yo. Nosotros trabajamos por las características de la población con la cual estamos trabajando. Trabajamos con docentes, pero también trabajamos con otro tipo de profesionales como psicopedagogos y trabajadores sociales. Te diría que tenemos mucho más psicopedagogos que docentes, y el docente, en cualquiera de los casos, tenemos un perfil, nosotros ya sabemos el perfil que estamos buscando. Por lo general es gente con una profunda vocación, por ahí no tan, es gente joven, con vocación, que la formación después se la terminamos de dar nosotros. O sea, lo que más nos enfocamos es en este compromiso de estar con los chicos, y otro factor determinante para nosotros es tener cierta autoridad con cariño. Así que básicamente nos basamos en eso, equipos interdisciplinarios, gente joven, con muchas ganas de trabajar, con mucha vocación, que después le damos la última milla a nosotros mismos y se aprende haciendo. Gracias. María Luz, ¿querés Dale, aportar? cómo no. Me quedé pensando, digo, el docente es clave, digamos, el modo en que se para frente a los chicos, el plus que trae cuando algo le gusta. Digo, traigo una experiencia. Nosotros arrancamos hace poquito, digamos, con las clases, y estaba todo esto de la nave que despegaba y estaban en tema, ¿no? El profe hizo una maqueta, la trajo, la mostró. Bueno, acá hay robótica también, hay narrativa. Digo, tratamos de encontrar esas cosas, digamos, en el currículum cuando viene alguien a acercarse a pedir trabajo, o estamos buscando, o vamos en busca de ese perfil docente. Me parece que tienen que tener un plus. Y después otra cosa que encuentro en el relato cuando el docente quiere participar y traer algo más. A mí me parece interesante que los chicos sepan esto. Esa carga, digamos, de energía, de querer que el otro sepa, esa donación de sentido, de contenido, esa generosidad, aloja la subjetividad de los chicos. Entonces, el aula se arma distinto porque hay un docente disponible. Nuestro formato es trabajar desde parejas pedagógicas. Yo al principio decía, bueno, es un perfil técnico y un perfil docente, es interdisciplinario, hay trabajadoras sociales, psicopedagogas, hay ingenieros que de repente me dicen, ¿cómo hago, no, la bajada para que esto llegue a los chicos, ¿no? Entonces es en ese encuentro, en esa sala de docentes, en las reuniones, donde es sumamente enriquecedor escuchar las prácticas y hacer esa bajada más llana, pero compleja a la vez para los chicos. Así que desde ese lugar, la formación, el interés por dejar algo y ser generoso con eso que se está mostrando, me parece que son actores fundamentales y lo tenemos sumamente en cuenta. Le da otro tono a la dinámica y tensiona desde otro lugar no solamente el saber, sino la convocatoria, que ellos también pueden saber, ¿no? Así que desde ese lugar trabajamos en la Escuela de Robótica. Gracias. Leila. Bueno, pensando un poco lo que traían las chicas y esto de la disponibilidad del docente y de mostrarse como bienvenido hacia el otro que viene a ser educado, creo que eso es una de las características más relevantes, pero bueno, sin dudas también la formación. Nuestros programas de educación no formal, la mayoría del plantel docente son estudiantes y docentes recibidos de nuestro profesorado municipal Capacit, que a través de un programa de becas participan de nuestros proyectos, y esto también es parte de su formación. Es decir, que le damos un plus al profesorado que tiene sus prácticas en jardines municipales y en escuelas formales, siendo parte de estos proyectos. Así que bueno, tenemos como esa conjugación de los programas que se nutren, y nos pasa mucho esto, cuando son estudiantes se ve el entusiasmo de las primeras clases y bueno, el compromiso y la convicción de formar parte de estos programas desafiantes y de estos barrios vulnerables y aportar su semilla.
Una pregunta para María Luz es que en el taller ustedes también trabajan con situaciones de riesgo, grooming, etcétera. ¿Cómo incluyen esa parte en la educación de los chicos y de qué forma los acompañan a ser ciudadanos digitales? Bien. Qué linda la pregunta. Nosotros desde el municipio tenemos un programa que sale a las escuelas, a las instituciones, llevando un poco esto que tiene que ver con la ciudadanía digital, con el uso responsable de las redes sociales, con la prevención, como vos bien decías, de grooming, de ciberhostigamiento. Y hace poquito se conformó el CIPRED, que es un centro de investigación e intervención que está conformado por el Ministerio Público Fiscal, la UNOVA, la universidad y el municipio, digamos, como también llevando esta política pública, ¿no? Bueno, ¿cómo llega esto a la escuela de robótica? En el marco del programa de A Leer en Vivo, donde de repente los chicos traen un montón de contenido, más allá del contenido propuesto por la aplicación, donde ellos quieren ser streamers, donde ellos tienen su canal de YouTube. Entonces, la apuesta ahí es, bueno, generar algunas condiciones de escucha en relación a posibles riesgos, ¿no? Que está bárbaro, digamos, que puedan transitar esos entornos digitales, pero teniendo en cuenta algunos cuidados. Escuchamos también que dentro de esos entornos ellos ya han transitado alguna situación que puede ser potencialmente riesgosa. El año pasado, justo en el cierre, visitamos una radio para que ellos puedan llevar su guión, llevar adelante su programa. Y sale como disparador dentro de las lecturas de A Leer en Vivo, videojuegos, y estaba Minecraft. Y como tema, ellos proponen Roblox, que hubo un montón de situaciones y demás. Bueno, el tema los interpelaba, ¿no? Como usuario, yo estoy jugando, señor, ¿no? Y hay un montón de adultos que se hacen pasar por otros, por menores y demás. Y en esa situación donde el niño está distendido, donde está jugando, donde espera encontrarse con otros que estén en esa misma condición, aparecen estas situaciones. Entonces, el poner en tema, ¿no? El mostrarse otra vez disponibles como adultos a esa escucha, ¿no? De alojar esa precaución, ese miedo, o esa situación que puede llegar a estar en vigencia es fundamental. Entonces siempre tenemos un módulo para acompañar esas experiencias desde la prevención y si no desde la escucha atenta, pero también poniéndolos a ellos desde un lugar que puedan replicar, ser agentes replicadores de cuidado, ¿no? Y comparten de alguna manera sus pequeños protocolos, yo me cuido de esta manera, yo hice tal otra. Eso es sumamente enriquecedor para el aula y para ellos, ¿no? Porque en ese espacio de juego quiero seguir jugando, hay una defensa ahí, ¿no? Entonces, bueno, le pusieron las polémicas de Roblox, lo llamaron a su programa para poder en tensión desde su voz esa problemática y trabajar un poco de ciudadanía digital. Súper interesante. Aurelia, hay algo que en la primera respuesta que decías, cuando hacíamos la mención a la cantidad de chicos que no estaban alfabetizados, ustedes empezaron a trabajar con una herramienta digital. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera la herramienta digital y la pedagogía se combinan para contrarrestar ese analfabetismo? Algo que yo no dije es que esos espacios estaban pensados originalmente y creados por ordenanza para ser espacios de alfabetización digital. Entonces, cuando nosotros... Y tuviste que dar un paso previo. Claro, porque cuando nosotros empezamos, yo decía, ¿por qué no estamos dando programación? ¿Por qué no estamos dando robótica? Los mismos docentes me plantean esta cuestión, entonces ahí fue donde dijimos, bueno, paremos un poco, pero al ser un espacio creado para la alfabetización digital, equipado y demás, tenemos que introducir alguna herramienta digital y tecnológica. Nosotros específicamente el tema de alfabetización lo estamos haciendo con cuadernillos al estilo tradicional y lo estamos haciendo con plataformas, con ustedes, porque además, no solo para respetar, digamos, la misión de ese programa que había sido creado para eso, sino por algo que dijo también Leila, que es el tema del gancho. O sea, nosotros los chicos, cuando vos les preguntás, ¿por qué viniste acá? Te dicen, pues acá hay computadoras. Entonces, es difícil competir hoy en el mundo digital, tenés que tener... la actividad tiene que ser muy atractiva para poder competir, independientemente de la clase social, para poder competir con el celular y con todo lo digital y lo tecnológico. Entonces, ahí fue donde dijimos, tenemos que tener un mix.
Y las plataformas, por otro lado, tienen algo súper interesante para medir resultados. O sea, nosotros combinamos la métrica, que es totalmente objetiva, es un dato muy importante a la hora de evaluar cada uno de los chicos, que lo seguimos haciendo también método tradicional, pero usamos mucho la información que la plataforma nos arroja y está buenísimo. Les hago la última pregunta a las tres. ¿Cómo vinculan, cómo articulan la educación no formal con la educación formal? ¿De qué manera dialogan los espacios que ustedes tienen con la escuela? ¿Sigo? Tenés el micrófono en la mano. A nosotros nos costó un poco al principio, porque esto que hablábamos de la confianza con las familias también se tiene que establecer. La verdad que está buenísimo que lo digas, porque también a veces uno piensa, el caso de éxito siempre sale bien y hay mucho de resiliencia, ¿no? No, bueno, nosotros hace, ya te digo, desde el 24 que estamos trabajando arduo. Y el tema de la confianza con los equipos formales, docentes formales, también es clave. Y creo que ahí también la confianza la fuimos ganando conforme fuimos mostrando resultados y que no estábamos para competirles. Nosotros, si bien somos un espacio de educación no formal, establecimos una alianza con las escuelas del barrio, donde sabemos que los chicos van, donde la prioridad es la escuela. Primero, independientemente de que soy un poco crítica de la escuela de hoy, los chicos tienen que estar en la escuela. Entonces, esa alianza se estableció desde el principio, fue la primera alianza que establecimos en donde nosotros, ¿qué haces acá? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Y al revés, en la escuela los mandan a nuestro espacio. Entonces, se creó sin querer una jornada extendida en alianza y hoy ese lazo se va profundizando, pero lleva tiempo porque tiene que basarse básicamente en esto que estamos diciendo de la confianza. Gracias. María Luz. Bien, me parece que en ese punto es a construir, será un punto, digamos, de llegada, articulamos, dialogamos. La intención, digamos, de la escuela de robótica y la propuesta es que esto tenga impacto en el aula, ¿no? Que esa lectura comprensiva, fluida, les permita transitar la escuela de otra manera, ¿no? El disfrute, ¿no? En todas las prácticas, lo mismo con Matific, que hay de repente toda una cuestión en torno a la matemática y el sentir ese disfrute porque me salió, porque puedo, ¿no? Es fundamental. Entonces, acompañamos a las trayectorias articulando con las escuelas. Las escuelas quieren venir a visitar la escuela de robótica también, pero digamos sigue siendo un diálogo a seguir conversando para encontrar esos puntos donde las trayectorias se articulen y pueda haber una retroalimentación. Bien. Leila, te toca cerrar. Muy bien. Bueno, como les contaba en la pregunta anterior, entre el sistema formal del nivel superior de nuestro profesorado y nuestros programas de educación no formal hay un diálogo constante porque las mismas estudiantes y egresadas retroalimentan los programas. Ahora, como bien dicen las chicas, es un poco más complejo el diálogo con las escuelas de nivel, ¿no? del nivel primario inicial. Y nos sucede mucho esto en los barrios, de que tenemos estos dispositivos de educación no formal, las unidades de desarrollo infantil, los espacios de primera infancia que funcionan a contraturno de la escuela, que sucede esto, por ahí el niño quiere quedarse todo el día en nuestros dispositivos y ahí es donde nosotros salimos a marcar la importancia de la educación formal y de la importancia de que vayan a la escuela. Entonces ahí los equipos profesionales de los dispositivos están en articulación con los equipos de orientación de las escuelas y se trabaja en conjunto para garantizar el derecho a la educación formal. Les quiero agradecer, fue realmente muy interesante escucharlas. Leila, María Luz, Aurelia, gracias por acompañarnos una vez más en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Gracias. Muchísimas gracias.